Manitos y manitas, espero que estén sumamente pero muy bien. De verdad, yo los amo muchísimo, con el corazón, con mi vida y con el alma, con todo, manitos, de verdad. Si algunos de ustedes tienen una historia y creen que vale la pena ser contada, no olviden enviarme esta historia por allá por Instagram, que yo las estaré contando aquí en mi canal de YouTube. Manitos, suscríbanse, comenten, den like. Vamos con la intro, manitos, que ese story time está demasiado potente, de verdad. El día que morí y volví a la vida, señores, soy el resultado de un amor. Bonitos. Ay, casi se me da. Vamos con la intro, que esto está potentísimo. Manitos, olis, como les estaba contando allá en TikTok, ustedes sabían que si ustedes se mueren, espérense. Ok, ahora sí. ¿Sabías que si tú te mueres en un sueño, también te mueres en vida real? Manitos, eso sí es verdad, eso es totalmente verídico, comprobado por los científicos, por el científico José. Si ustedes no conocen al científico José, problema de ustedes, pero fue comprobado por él. Manitos, miren, si algunos de ustedes están soñando que se están muriendo, traten de despertarse de ese sueño, aunque yo intenté despertarme y no pude. Entonces, déjame empezar, como les estaba diciendo allí en TikTok. Yo estaba en la escuela, ¿no? ¿Verdad? Normal, jugando. Yo solía jugar básquetbol, tú sabes, con mis compañeros de clase. Y luego, un compañero mío, o sea, cuando estábamos jugando, me dice: Sammy, atrapa el balón. Cuando él me hacía así, ¡pa!, me pega esa vaina ahí, ¡pa!, y yo, mira, ¡pa!, me caigo. Ya ustedes saben, el real guatertero. Ok, y ahí me corren, digo, uy, la mataron, tú sabes. Y pilete vaina, agarran y me llevan para el médico, pa. Pero no a un médico, donde el doctor de la escuela. Ustedes saben que uno, cuando no quería hacer clase, se metía con el doctor de la escuela y ya. Hasta lo pasara la materia, la profesora de lengua española o de sociales, la que cualquiera, pero yo me escondía ahí donde el doctor. Ok. Y nada, manitos, yo voy para allá, el doctor me revisa, yo no estoy sangrando y me dice que solo fue un golpe. Y yo estoy, tú sabes, con un dolor fuertísimo, agarro y me voy para mi casa. Agarro, me voy para mi casa, me quito el uniforme, pongo la mochila, tú sabes, de un ladito y me acuesto a dormir. Espérense. Ok, y me acuesto a dormir. Pero ¿qué pasa? Que eso está mal, el hecho de que yo me haya acostado a dormir. Eso yo me di cuenta que estaba mal fue cuando yo ya desperté y todo eso que me lo dijeron. ¿Sabes? Se los quiero decir ahora para que no se me olvide decírselo ahorita, se me puede pasar, y eso es algo sumamente pero muy importante, manitos, porque no quiero que les pase nada a ninguno de ustedes. Si ustedes se dan un golpe en la cabeza, o ¿saben? La cabeza porque es más delicado, y no sangra, manito, pero si se dieron un golpe duro, es necesario sangrar un poco, no sé, hay que hacer algo para que esa sangre mala pueda salir, porque o si no se te forma un coágulo de sangre, tú sabes, una bola de sangre, manito, y se te queda ahí esa vaina en un problemazo grandísimo, de verdad, manito. Si ustedes se cortan, o sea, se da un golpe durísimo y tienen que hacerse un cortadito, una vainita para que se les salga esa sangre mala, porque si se queda ahí ya ustedes saben, ¿no? ¿Verdad? Pero yo no hice eso, yo lo que hice fue que agarré y ya ustedes saben, me acosté a dormir. Ok. Luego, cuando yo estaba durmiendo, yo soñé, ya ahí cuando viene el sueño, yo soñé, ¿verdad?, que yo me estaba cayendo de un edificio totalmente alto, sin fondo, tú sabes. Entonces yo hacía así para poder despertarme del sueño. Yo quería, pero yo no podía despertarme del sueño, tú sabes, pero yo sabía que yo estaba soñando, porque yo me veía soñando. Todo eso pasó dentro del sueño. Yo me veía soñando, entonces yo hice así para poder despertarme del sueño y no pude levantarme. Yo intenté, hice así, levanté mis manos, hice así, y no podía despertarme del sueño. Luego, pasaron un rato en la que yo continuaba intentando y no podía. De repente yo veo que mi papá se para en la puerta
de mi habitación. Yo veo a mi papá parado en la puerta de mi habitación. Cuando yo hago así, yo me veo durmiendo. O sea, yo estoy durmiendo, mi papá se para en la puerta de mi habitación y dice: ella ha durado demasiado durmiendo, llevan 3 horas y ella continúa durmiendo. Mi papá va, me mira y sale de la habitación. Entonces yo me quedo, no estoy entendiendo, no estoy comprendiendo, de verdad no estoy comprendiendo. Entonces cuando yo intento salir de la habitación y abrir la puerta, yo no puedo abrir la puerta de la habitación. O sea, ustedes saben que la puerta tiene un seguro que tú le das y tú lo abres, manito. Yo no podía abrir la puerta de la habitación, pero yo me veía a mí durmiendo. Y cuando yo hacía así para toparme y levantarme, manitos, yo no podía levantarme de verdad. No podía. Pero sí podía teletransportarme. Yo podía pasar por la puerta. O sea, yo no tenía la necesidad de abrir la puerta. Yo podía pasar por la puerta y salir del otro lado. Entonces, cuando yo veo que mi cuerpo está acostado en la cama, entonces yo intento telepasar la puerta o teletransportar la puerta, algo así, al estilo Flash. Yo veo que puedo, tengo ese poder. Entonces veo que mi mamá está sentado con mi papá. Y ahí ellos están hablando, pero no pueden verme. Entonces yo voy y digo: mami, mami, mami. Y hago así, digo: mami, 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 mami. Y ninguno me pueden ver, no me pueden oír. Y cuando yo hacía así, panitos, esto parece mentira, pero sí es real. Es real. Cuando yo hacía así para tocarlos, no podía tocarlos, no podía sentirlos de verdad. Yo podía abrazarlos, pero no sentía que lo estaba abrazando. Ellos no sentían tampoco que yo los estaba abrazando. Y luego yo me quedé en la casa. Cuando volví a mi habitación, volví a verme acostada, durmiendo. Entonces yo hacía así, tocaba mi cuerpo porque no sabía qué era lo que estaba pasando realmente. Y me tocaba y me hacía así. Entonces no estaba comprendiendo todavía. Yo no sabía que yo estaba, ya ustedes saben. Entonces mi mamá dice: está de noche y ella no se ha despertado. Ve a ver qué pasa. Mi papá entra y me toca y yo no me despierto. Mi papá entra y me toca y yo no me despierto. Entonces mi papá dice: tú sabes, llama a mi mamá. Ven, 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 corre, corre, corre. Agarran. Mi mamá empieza a llorar: mi hija, mi hija. Empieza a llorar y se arma el real. Bum, 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 bum. Ya ustedes saben, ¿no, verdad? Mi mamá está llorando porque su hija está dying. Entonces agarran, llaman al 911 y me llevan para el médico. Y yo puedo correr. Yo podía correr a la velocidad del autobús que estaba corriendo. Dios mío, todo eso parece parece como que algo de fantasía, pero sí es real. Yo podía correr a la velocidad del autobús que estaba corriendo. Entonces vi cuando me llevaron al médico, me pusieron la tubería que se le pone y los doctores haciéndome así en el corazón y saqué de vaina y preguntaron que cuánto tiempo de muerta yo llevo. Ahí fue cuando yo entendí que yo estaba muerta. Pero yo no, o sea, yo estaba muerta, pero yo estaba viva. No sé, manito, si algunos de ustedes entienden qué fue lo que pasó, por favor coméntenme y ayúdenme a entender, porque yo estaba muerta, ok, mi cuerpo estaba muerto, pero yo realmente estaba viva. Y nadie me estaban haciendo así. En una, el doctor dijo: la perdimos. Y mi mamá se extraña, empieza a llorar y yo voy, digo: mamá, mamá, estoy aquí, mamá, 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 por favor, mamá, estoy aquí, mírame, mírame, mamá. Y ya ustedes saben. Y intentan, pum, 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 pum. Y así pasó un día. Yo podía caminar detrás de mi mamá, ir a donde ella fuera, mi papá. Yo veía a mis familiares entrando a la sala, saliendo, llorando, y yo con ellos diciendo: mírame, mírame, no estoy muerta, mírame. Pero ninguno me podía ver. Ahí fue cuando yo entendí que yo estaba muerta, pero a la vez estaba viva, no sé. Entonces mi mamá se va a la casa y se quedan algunos familiares. Entonces yo le caigo atrás a la casa, ¿sabes? La casa, y la veo llorando y todo, y ella llora, llora, llora y llora, y de la nada se queda dormida.
Mi mamá de la nada se queda dormida, entonces yo digo que voy a buscar a mi papá y voy al médico. No me pregunten cómo yo llegué al médico, no sé cómo. Me teletransporté y aparecí en el médico, manito, eso parece. Ustedes van a creer que es mentira, pero sí es real. Me teletransporté y aparecí en el médico. Luego, el médico no se le estaba hablando a mi papá que yo tengo una vaina de sangre en la cabeza. Entonces mi papá llamó, no sé, a la profesora, una vaina, a la escuela. Entonces allá le informaron qué fue lo que me pasó. Y empezaron a investigar, y así iban de proceso en proceso, en proceso, en proceso. Y de la nada, yo desaparecí, o sea, mi yo que estaba viva, desaparecí y mi cuerpo se levantó de la cama. Pero todo eso pasó después de 1 día y 12 horas. Manitos, 1 día y 12 horas. Entonces cuando yo me desperté, el doctor, mi papá, mi mamá y toda mi familia se quedaron totalmente sorprendidos porque no podían creer lo que había pasado, porque el doctor ya había dicho que yo estaba pero yo desperté. En el momento en el cual yo desperté, yo no entendía qué era lo que estaba pasando porque a mí se me había olvidado. Yo recuerdo que yo salí de la escuela, fui a mi habitación y me acosté. Luego ahí empezaron a darme, ¿saben? Me hicieron vaina en la cabeza, mucho trabajo, saqueta de vaina. Y luego con el tiempo yo fui recordando todo lo que realmente pasó. Que ellos pensaron que yo estaba muerta, pero yo no estaba muerta. Yo realmente estaba viva, pero mi espíritu estaba vivo o algo así, no sé, manitos. Este es el story time, Dios mío, ese story time está demasiado potente. El día en el cual morí y volví a la vida, todos se sorprendieron, nadie pudo creer lo que había acontecido y lo que pasó ese día, porque ya el doctor estaba buscando dónde era que me iban a sepultar. De verdad. Y de la nada, resucité. Soy el resultado de un resucitar. Y nada, manitos, este es el story time, Dios mío. Y esta historia es una historia que me envió una de ustedes por allá, por mi Instagram, como les dije. Si algunos de ustedes tienen una historia y creen que vale la pena ser contada, no olviden enviarme sus historias por allá por Instagram, que yo las estaré contando en mi canal de YouTube aquí y en primera persona, como que si fuese a mí a quien le pasó los hechos. Bueno, manito, miren, de verdad, cuando yo leí esa historia, yo me quedé totalmente, ya ustedes saben, ¿no, verdad? O sea, es algo impactante realmente. Por eso es que, como yo les dije ahorita, si ustedes se dan un golpe o si le pasan algo, manito, no se vayan a acostar de una vez. Si se dieron en la cabeza algún golpe durísimo, díganselo a su mamá para que puedan tomar las medidas exactas, las medidas correctas con respecto a ese golpe, porque eso es algo muy delicado que puede ocasionar la muerte también, manitos. Por eso deben cuidarse muchísimo, no tengan miedo ni vergüenza de decirle las cosas a sus padres, por favor, manitos, díganle las cosas tales y como son. Y nada, manita, me alegra muchísimo saber que has regresado a la vida, porque mira, y esa experiencia, eso es algo, tú te imaginas, o sea, el tú poder caminar detrás de tu papá y de tu mamá y poder tocarlo y llamarlo y pedirle ayuda, socorro, y que ellos no te escuchen y tú ver tu cuerpo tirar, eso es algo demasiado potente, de verdad, demasiado potente, es increíble, de verdad. Pero manita, de verdad, no me gustaría estar en tu lugar, de verdad. Bueno, aunque yo no tendría quien llamar, pero tú sí tuviste, pero no me gustaría estar ahí en tu lugar, porque de verdad es una experiencia demasiado paranormal, bastante paranormal. Manitos, no olviden suscribirse, comentar, dar like y sobre todo, lo más importante, enviarme sus historias por allá por mi Instagram, para que yo lo pueda contar aquí en mi canal de YouTube. Y nada, yo y mi manito nos despedimos con un fuerte beso y un fuerte te amo. Los amo muchísimo, los amamos muchísimo, manitos. Bye.